Muy buenas tardes para todos y para todas. En Gigantes de la Dirección de Investigación y Prospectiva les brinda una cordial bienvenida en esta nueva jornada de viernes de investigación, un espacio institucional de difusión científica, organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Información Geográfica del IGAC, la cual se encuentra reconocido por MinCiencias. Bienvenidos a todos los presentes acá en el auditorio del Laboratorio Nacional de Suelos, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y a quienes se van uniendo de manera virtual por nuestra plataforma de Teams. Mi nombre es Mónica Patricia González, yo hago parte de la Dirección de Investigación y Prospectiva y seré quien esté a cargo hoy de la moderación de este espacio. En esta oportunidad tendremos la transferencia de conocimiento de unos invitados muy especiales, que el día de hoy presentarán los elementos generales de la metodología Unidad Agrícola Familiar UAF, marco jurídico e insumos para la valoración económica ambiental, realizado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, quienes en un trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura desarrollaron. Esta presentación se desarrollará en una modalidad de presentaciones, los cuales se dividen en 3 bloques con temáticas específicas, las cuales serán un primer bloque denominado Marco Legal Jurídico de la UAF, cuya temática es la evolución del marco jurídico, principales funciones de la UAF, quien está a cargo de Juan Manuel Buritica. Un segundo bloque denominado tipo UAF, UAF vigentes, cuya temática está realizada con los tipos de UAF vigentes, acuerdo 10.167 del 2021, diferencias entre los tipos de UAF. Y un tercer bloque denominado puntos de interés entre la UAF y valoración económica ambiental, cuya temática abordará los insumos de esta metodología. Antes de dar inicio a esta jornada técnico-científica, quiero darle la palabra al director de Investigación y Prospectiva, quien les quiere dar una cordial bienvenida. Queremos darle la bienvenida a los profesionales de la UPRA, de la Unidad de Planificación, en nombre del señor director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el doctor Gustavo Marulanda. Esta mañana estábamos en reunión con él y justamente estaba reiterando la invitación a los demás directivos y demás miembros técnicos del instituto debido a la importancia de reforma agraria. Así que el interés que tenemos todos nosotros es seguir generando estas sinergias interinstitucionales por la trayectoria muy solvente que ha generado la UPRA y por la condición de autoridad geográfica y geodésica que ostenta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Agradecerle al colega, el ingeniero Oscar, sobre todas las alianzas y los puentes que se han ido generando con la UPRA y con las demás instancias. Así que bueno, no siendo más, pues damos por iniciado esta jornada del viernes de investigación, que la vamos a tener de manera híbrida, las personas que están acá y quienes están conectados a través de las redes sociales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Johan Avila, que nos presente adecuadamente. Él es ingeniero catastral y geógrafo de la Universidad Nacional de Italia y nos acompaña en la dirección de la investigación y prospectiva. También damos unas breves palabras al jefe del Observatorio Inmobiliario, quien nos dará también una bienvenida a este espacio por parte del generador y organizador de este espacio. Con nosotros Oscar Romero, quien es ingeniero catastral y geodesta, ingeniero catastral especialista en mercados y políticas de suelo y maestrando en analítica de datos. Ha liderado estudios de mercado en tierras rurales a nivel nacional y actualmente es el director del Observatorio Inmobiliario Catastral del IGAC. Muchas gracias, Mónica. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, y en especial al Ministerio de Agricultura, a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA y a la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras, con quien hemos tejido esta alianza para poder traer este evento. Muchas gracias a todos los equipos técnicos y a los equipos de comunicaciones y logística que hacen posible este evento. Me complace dar la apertura de este viernes de investigación, un espacio de la Dirección de Investigación y Prospectiva que cumple un año de trayectoria trayendo estos temas tan interesantes. En la tarde de hoy recibimos una transferencia de conocimiento en Unidad Agrícola Familiar, el cual es un parámetro de referencia que rigió por más de 27 años y que es clave para la reforma rural integral
Vamos a conocer su actualización y en el caso puntual del IGAC, es requerido en este proceso que estamos adelantando de definir métodos para la valoración económica ambiental. Entonces, agradezco su activa participación y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Para empezar y dar inicio a nuestro espacio académico, quiero hoy nosotros tenemos invitados 5 ponentes, hoy nos van a acompañar 4. En la próxima jornada, en 2 semanas, estaremos dándoles cierre a este espacio. Bueno, nos acompañan Juan Manuel Políticas, quien es ingeniero agrónomo, especialista en gerencia de asuntos públicos con maestría en gobierno y políticas públicas, con experiencia en política de tierras, ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. En la formación, ejecución y coordinación de proyectos de infraestructura agroproductiva, conversión de sistemas productivos y producción agroecológica. Ha trabajado con comunidades campesinas e indígenas en distintas zonas del país. Asimismo, ha trabajado como especialista para la UPRA, en ordenamiento social de la propiedad y en el diseño de nuevas metodologías de cálculo de la UAF, en la ANT, en temas de procedimientos de acceso a tierras, en UNOPS, en formación y estructuración de proyectos en la FAO, como coordinador de proyectos de seguridad alimentaria y pastoral social, como coordinador de proyectos en agroforestería. Me voy a permitir en esta fase inicial presentar de una vez a los 4 ponentes para que ellos se encarguen de la presentación una vez les dé la palabra. También contamos con la compañía de Nelson Fabián López Barrero, quien es profesional en finanzas y comercio exterior de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en políticas públicas y magíster en gestión pública de la Universidad de los Andes, estudiante de maestría en economía aplicada de la misma universidad y máster internacional en dirección de empresas en IEL y del Foro Europeo de Escuela de Negocios de Navarra. Con más de 9 años de experiencia en el sector público y privado, aplicando herramientas para la formación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos de inversión. En el sector público ha trabajado como secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional en la Alcaldía de Villapinzón, Cundinamarca, donde se ha desempeñado como jefe de planeación de Indeportes en la Gobernación de Cundinamarca, asesor en la Dirección de Industria y Turismo, la revisión y análisis técnico de la formulación, seguimiento e implementación de las políticas públicas empresariales y a la competitividad nacional, así como el monitoreo de sus instrumentos y acciones. Tiene también experiencia en docencia y ha trabajado y es asesor económico y financiero de la UPRA en Colombia en el cálculo de la metodología CUAF. Nuestro tercer ponente, Julián Mauricio Flores Rodríguez, quien es economista, candidato a magíster en inteligencia artificial en la Pontificia Universidad Javeriana, ingeniero topográfico y especialista en análisis espacial. En su experiencia profesional se ha orientado en los sectores oil and gas y desarrollo rural hacia la valoración de riesgo tecnológico, sistemas de información geográfica, modelos del desarrollo endógeno, modelos cuantitativos. Tiene un perfil multidisciplinario y una gran experiencia profesional que ha aportado también en este desarrollo de la unidad agrícola familiar. Tenemos también, como cuarto de nuestros ponentes, la presencia de Álvaro Andrés Sánchez Pinzón, quien es administrador de empresas agropecuarias, especialista en proyectos para el cambio climático, candidato a magíster en mitigación y adaptación del cambio climático, con 12 años de actualmente trabaja en la UCA como profesional del equipo técnico que formuló la metodología para el cálculo del WAF. Bueno, nuestro último ponente, pues lo mencionamos, pero él va a ser quien va a continuar el taller en próximos días, en nuestro próximo viernes de investigación, el ponente Arturo Vilcamaya, quien es médico veterinario, magíster en salud, y lo presentaremos en nuestro próximo evento. Bueno, una vez presentados, les recordamos a la audiencia especialmente que está el modo virtual, que si surgen preguntas de estas ponencias del día de hoy, de estos 3 módulos, una a una, daremos un espacio al final de las 3 presentaciones para que realicen dichas preguntas. Las pueden ir haciendo en el chat, que nosotros las estaremos recogiendo, y al final de esta ponencia, como les explicamos, las daremos lectura y trataremos de responder las máximas posibles, todo dependiendo del tiempo que contemos. Y ya los presentes, pues ya posterior a la transmisión, daremos paso a las preguntas que tengamos acá en el auditorio. Bueno, también a los participantes de manera virtual les queremos recordar que en el chat permanentemente les estaremos enviando un formato
de asistencia para que la diligencia. Para el instituto es sumamente importante conocer quiénes nos están acompañando. Entonces, ahora sí, los micrófonos son de ustedes, nuestros compañeros de la UPRA. Ya les damos la palabra. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes para todos los que estamos en el auditorio y buenas tardes para las personas que nos acompañan de manera virtual. Mi nombre es Juan Manuel y vamos como a iniciar la jornada del día de hoy. Pediría a la persona que nos está acompañando que al día siguiente nos pueda avanzar en la presentación siguiente. Creo que toca uno de los siguientes porque siguiente, por favor. Bueno, entonces, el trabajo del día de hoy lo vamos a desarrollar en 3 momentos. El primer momento en el marco jurídico de la UAP, el segundo momento tipo de UAP y UAP vigentes, y por último, puntos de interés entre la UAP y la valoración económica ambiental. Siguiente. Entonces, estamos con el marco jurídico de la UAP. Aquí vamos a hablar un poco de la evolución de este marco jurídico y de las principales funciones actualmente. Siguiente. Bueno, un poco acá en la diapositiva, la intención del equipo es, en la imagen que tenemos al lado derecho para los que estamos en el auditorio, de poder significar que la UAP va más allá de una área, de la estimación de un área. Cuando estamos hablando de UAP, estamos hablando de una infinidad de aspectos que se tejen interrelaciones entre ellos a nivel del predio, a nivel federal, a nivel regional, y a nivel nacional. Cuando estamos hablando de nivel nacional, aspectos como la oferta institucional, la alta o baja oferta institucional influye en esa dinámica de nuestra UAP, el entorno regional en cuanto a la provisión de servicios, de infraestructura productiva, de desarrollo tecnológico que contemos en la región. Eso influye en nuestra UAP. Influye también las relaciones que tenemos a nivel predial entre los sistemas productivos que allí se desarrollan. En la parte izquierda de la diapositiva tenemos lo que hoy ya manejamos conceptualmente sobre la UAP, donde nos expresa el artículo 38 de la Ley 160 de 1994, que la UAP es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y la tecnología adecuada permite a la familia remunerar su trabajo que ayuda a la formación de tu patrimonio. Y un poco allí, en este concepto, se encierran 3 dimensiones que nos gustaría resaltar. Se encierra la dimensión empresa, se encierra la dimensión familia y se encierra la dimensión social y económica. En la dimensión empresa, pues esa dimensión nos señala que a partir del diseño de un sistema agroproductivo se configura un emprendimiento de mediano y largo plazo. Esa empresa con 2 características principales. La característica de que los elementos familia y economía están intrínsecamente unidos en esta dinámica y son prácticamente indivisibles. Y una segunda característica es que todo el capital que se genera dentro de ese proceso productivo forma parte fundamental en la constitución del patrimonio de ese núcleo familiar. En la dimensión que hace referencia a la familia, esa dimensión nos señala que todas las personas que están en el núcleo familiar asumen un rol específico en la administración, gerencia y dirección de ese proceso productivo. También en la dimensión de la familia podríamos señalar un poco que se tiene en cuenta que se pretende o se promueve un equilibrio entre las actividades del cuidado no remunerado con las actividades propias de ese sistema productivo. Y en la dimensión
social y económica, es importante resaltar que como estamos en el marco de una producción agropecuaria, está muy relacionado con la producción de alimentos y por ende con una función social que es garantizar o asegurar el objetivo de la seguridad alimentaria de las regiones y del país. Y desde la dimensión de función ecológica, pues con una adecuada función del agua se puede aportar a la conservación de los recursos a nivel predial y por ende se hace un aporte en temas ecosistémicos más allá del nivel predial. Siguiente. Bueno, un poco en esta diapositiva estamos recogiendo los principales aspectos del marco jurídico que recoge a la UAP. Entonces, en nuestra Constitución nosotros tenemos constitucionales que permiten desarrollar como los objetivos del Estado Social de Derecho y sobre todo la búsqueda de un desarrollo más equitativo para el campo o para las zonas rurales y para las comunidades que allí habitan. Entonces, los hemos reunido como en 4 bloques. El primero de ellos es el artículo 58, que consagra el derecho a la propiedad privada, pero sobre todo resalta y otorga una función social, económica y ecológica a la propiedad. Un segundo bloque de esa base constitucional son los artículos 64 y el artículo 65, que consagran y que muestran en nuestra Constitución una apuesta por dar un cuidado y atender de una manera especial el campo colombiano. Entonces, el artículo 64 nos señala la necesidad de garantizar un acceso progresivo a la tierra por parte de los habitantes del mundo rural, y el artículo 65 nos señala la necesidad de brindar una protección especial a la producción de alimentos. Este tercer bloque constitucional hace un poco referencia a las sentencias de la Corte Constitucional, la 006 y la 644, que reafirman ese espíritu de un brindar y de tener una especial atención y protección con ese mundo rural. Y el artículo 34, que haría parte de nuestro cuarto bloque de bases constitucionales, pues señala esa obligación que tiene el Estado de intervenir, entre otros, en el uso del suelo y la explotación de los recursos naturales con el ánimo de distribuir de una manera más equitativa los beneficios y oportunidades que brinda el desarrollo en los territorios. Entonces, un poco, estas bases constitucionales, los que nos están señalando, es que se configura un deber del Estado de garantizar un adecuado ordenamiento territorial que permita cumplir con esos objetivos de protección y de generar un desarrollo más equilibrado en nuestro mundo rural. Siguiente. Bueno, es claro que para poder hablar de la UAF es necesario hacer referencia a la ley 160, que es nuestra ley de reforma agraria. Hoy no vamos a profundizar en ella porque sería un poco solo una charla de la ley, pero hay que hacer referencia a ella para poder hablar de la UAF, que es uno de los instrumentos que nos ayuda a desarrollar nuestra ley de reforma agraria. Siguiente. ¿Le podría entrar siguiente, por favor? Vale. En términos de la evolución normativa de la UAF es un instrumento de política pública que ya está próxima a cumplir 60 años. Dio sus inicios en la Ley 135 de 1961, donde nace conceptualmente como el área de un predio necesaria a personas, a la región y a las condiciones fisiográficas para brindar las condiciones mínimas para que una familia sobreviva.
Ya hacia el año 1988, en la Ley 30, se hace una evolución del concepto y se agregan aspectos importantes que inclusive hoy día nos rigen, a señalar una mayor nivel de conceptualización del lavado. Entonces, tenemos que se agrega un parámetro de salarios mínimos, se agregan los parámetros de zonificación ambiental, se agregan los parámetros de servicios públicos, los parámetros de vías, se agrega el parámetro de potencial de mercados o de mercados agropecuarios. Otro hito importante para la evolución normativa es la Ley 160 en 1994, donde se configura y se le da base a la UAP que hoy día conocemos. Ahí en la diapositiva estamos mostrando 3 elementos importantes. La resolución 017 de 1995, donde se adoptan los criterios y los parámetros metodológicos. La adopción de la UAP por zonas relativamente homogéneas y ya en 1996 se adoptan los primeros resultados de esa metodología y en 1998 con la resolución 020 se hace una actualización y una modificación de esa resolución 041 del 96 y que son los rangos que hoy día conocemos como los rangos de UAP por zonas relativamente homogéneas. También estamos señalando en la diapositiva que en la parte de abajo, en los años 2009 y 2017, un esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional por adelantar estudios que permitan hacer esta actualización de los rangos de UAP, pues lamentablemente esos estudios y esos esfuerzos no lograron adoptarse finalmente. Señalamos también como otro hito importante en el año 2017 el decreto 902, con el cual se da la posibilidad de adoptar mediante la resolución 2533 la guía operativa del UAP predial. Ya más adelante podremos ampliar un poco la diferencia entre los tipos de UAP. Señalamos esto como muy importante porque, pues, como sabemos, el 902 se desprende de reforma agraria integral y coloca nuevamente a la UAP como un instrumento importante en la política agraria nacional. Ya para el año 2019, en un esfuerzo conjunto en la agricultura, la UPRA y la Agencia Nacional de Tierra, se inicia el diseño de una nueva metodología para el cálculo de la UAP que se adoptó mediante el acuerdo 167 del 2021, que es lo que hoy día hablamos como la UAP por unidades físicas homogéneas, que es lo que vamos a profundizar más adelante. Bien. Hoy creo que me están hablando que tengo 5 minutos, ¿cierto? Vale, entonces vamos a hacerlo un poco más rápido. Siguiente, por favor. Entonces, voy a terminar mis últimos 5 minutos con esta diapositiva no más. En cuanto a las principales funciones de la UAP, reconocemos como en el proceso de la UPRA 5 principales grupos de funciones, una que es en el fraccionamiento económico, la concentración indicativa, la articulación de baldíos, los procedimientos agrarios y el ordenamiento territorial. Voy a hacer énfasis solamente como en los que son un poco menos conocidos, que son los 2 primeros y el último, para transmitir lo siguiente. En cuanto a las principales funciones de la UAP en cuanto el fraccionamiento y la concentración indicativa de terrenos, es un instrumento sumamente importante, ya que se permite tener una referencia en cuanto a los rangos en los que es permitido analizar ese fraccionamiento y esa concentración indicativa. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al fraccionamiento antieconómico, con la UAP
es funcional al objetivo de la ley 160 de prevenir y de solucionar el tema de un fraccionamiento antieconómico de la propiedad de manera tal que puedan corregir este fenómeno. Entonces, por eso vemos que en los planes de ordenamiento a nivel municipal, la UAF nos sirve como un referente para determinar el área mínima que podríamos titular en un municipio. Siguiente. Esta diapositiva nos permite señalar algunos artículos de la ley 160 que precisamente profundizan sobre este aspecto de fraccionamiento antieconómico. Siguiente, que me quiero detener en el de plan de ordenamiento y el de... Bien, por favor. Ese lo señala en cuanto a su función como un parámetro para medir la concentración de la propiedad rural. Entonces, un poco la UAF en este sentido lo que permite señalar es que hay una provisión para que las personas no acumulen más de los rangos máximos en los predios que inicialmente se reconocieron o se adjudicaron como baldíos. Siguiente. Bueno, la UAF en el ordenamiento territorial, un poco esa es de las grandes contribuciones que nuestra UAF o la UAF como instrumento de política pública nos realiza, y es que en el POP, por ejemplo, en el ordenamiento territorial, tanto las corporaciones autónomas regionales como las entidades municipales están obligadas a reconocer y a apropiar la UAF como instrumento de ordenamiento. Siguiente. Bueno, y en cuanto al ordenamiento social de la propiedad, que es una política importante en el sector, la UAF nosotros como UPRA la consideramos como un instrumento importante y sobre todo muy funcional para cumplir los objetivos de la UAF. Entonces, por ejemplo, en el objetivo de utilización eficiente del territorio, que es uno de los objetivos del ordenamiento social de la propiedad. Cuando estamos haciendo el cálculo de la UAF y para diseñar la UAF, nosotros partimos de la selección de sistemas productivos que parten de un análisis de aptitud biofísica del territorio, y esto con ánimos de no perpetuar o no promover conflictos entre aptitud y usos del territorio, y sobre todo para no promover usos ineficientes del territorio. En cuanto al desarrollo económico regional, la UAF como empresa mínima, como empresa, pues se supone que genera los ingresos mínimos para mejorar la calidad de vida de las personas. Y en cuanto al reconocimiento del alcance de derechos de la propiedad, acordémonos un poco, y la UAF es el instrumento que permite permite realizar o cumplir con esa función social, económica y ecológica de la propiedad. Y en cuanto al objetivo de distribución equitativa de la propiedad, pues está muy relacionado con esa función principal que tiene la UAF, que nos permite analizar, prevenir y estudiar los fenómenos de fraccionamiento de la propiedad y la acumulación indebida de la propiedad. Entonces, esos serían como los aspectos generales que queríamos señalar hoy del marco jurídico. Entonces, le daría la palabra a mi compañero Andrés para hablar de los tipos de marco. Gracias. Hola, buenas tardes. De nuestra audiencia que nos acompaña. Eso para mí, ser invitado en este espacio. Bien. Segundo bloque de nuestro conversatorio, que son tipos de UAF y UAF vigente. Siguiente. Al siguiente. Bien.
Creo que antes de abordar nuestra temática, es importante que tengamos presentes algunos datos interesantes que nos contextualizan un poco sobre lo que es la UAR. Bueno, nuestro primer dato, pues en Colombia más del 81% de los predios rurales están por debajo de la UAR. Por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, por el ordenamiento social de la propiedad de mercado de tierras, pues dan cuenta que aproximadamente 3 millones de predios se encuentran por debajo del rango de la UAR. 10%, o sea, poco más de 400.000 predios están dentro del rango de la UAR y solamente el 6% de los predios están por encima de los rangos de UAR. Bien. Pues indica que el 91% de los... Okay. Sí, creo que sí. Bueno, retomando, nuestro segundo dato bastante interesante nos indica que el 90% de los predios se han ubicado por debajo de la UAR, parados en excepciones legales. Bueno, lastimosamente, pues, esto es una realidad en nuestro país, de los predios están ubicados y siempre se ha amparado la ubicación, sobre todo en excepciones, más que todo, sobre todo en la excepción de habitación campesinas y pequeñas parcelaciones, pero pues esto va todavía a los ingresos que determina como tal el agua. La metodología como tal no se ha actualizado ya hace 27 años. Los cálculos vigentes fueron establecidos por la resolución 01 del 96 bajo la metodología 017 del 95. ¿Sí? Los cálculos que están vigentes pues, dan cuenta de la realidad productiva de ese entonces, muy diferente al actual. Al revisar esos rangos, pues se dan cuenta que hay unos rangos bastante amplios, y pues por varias razones. En ese momento, en el 95, pues no teníamos ni la tecnología actual y también existían bastantes déficits de información. Lo segundo fue la metodología se actualizó mediante el acuerdo digamos que este acuerdo, los rangos, pues, los estudios realizados para rangos, pues, más adelante se vieron algunas fallas, digamos, técnicas en este acuerdo que no permitían, pues, tener rangos, digamos, entonces, pues, este acuerdo como tal, aunque se desarrolló, no fue aplicado por el INCODER en ese entonces. La metodología UAR previa, pues, fue adoptada por la resolución 2533 del 2000, ha sido mostrada y dispendiosa. Esta metodología de UAR previa se tiene su génesis en el artículo 38 de la ley 170. Como tal, pues ahí en ese artículo indica que la UAR predial tiene el subsidio integral de tierras tiene que predial, y más encima, pues, acá se desarrolló, pues, todos los operativos para calcular esa UAR predial, pero pues esto ha sido bastante dispendioso y costoso de aplicar. Se han logrado a la fecha, pues, 5 propuestas metodológicas y algunos cálculos con altos costos de inversión, y en los últimos años nos han llevado por siempre el Consejo Directivo de la ANT. Digamos que la última metodología aprobada fue la del Acuerdo 167 por el Consejo Directivo, que es la metodología de unidades físicas homogéneas, que ahorita más adelante vamos a ir revisando. Pero pues anteriormente se hicieron bastantes esfuerzos en desarrollar modelos metodológicos para cálculos precisos, pero digamos que no, por X o Y motivos no fueron aprobados. En un estudio que realizó el DDP sobre los programas de
sobre la política del programa de baldíos, pues demostró que la solicitud de crédito por parte de adjudicatores de baldíos es relativamente baja, aproximadamente un 23%. Se evidencia que la titulación es una garantía para acceder a dichos recursos. Esto es bastante interesante porque, digamos, con estos datos podemos ver que la UAF tiene una alta correlación con instrumentos de desarrollo rural y bastantes poderosos como el crédito pues, agropecuario. En ese mismo estudio pues, nos indica que la productividad de los predios está por debajo de los estándares nacionales, entendió que el 70% de los predios baldíos están por debajo del rendimiento nacional. Y finalmente, un libro bastante interesante que publicó la Universidad Javeriana sobre UAF, pues nos indica que tener un predio baldío con una UAF o más implica una producción de casi el doble. Entonces, pues comenzamos a ver que estar dentro de los rangos de UAF, pues garantiza que las familias puedan generar sus respectivos ingresos y por Bien, vamos a entrar pues a revisar, ahora sí pues, después de ese contexto, pues los tipos de WAF que digamos existen en el país. Voy a comenzar pues por la última metodología, la cual fue aprobada. Esta metodología se llama metodología WAF por unidades físicas homogéneas a escala municipal. Es un trabajo conjunto entre equipos técnicos de la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura y la UPE. La metodología del acuerdo 160. Voy a rescatar los principales elementos de cada una de las metodologías. No voy a andar porque, por supuesto, cada metodología es bastante extensa, pero pues sí quiero dejarle a la audiencia como sus principales elementos que se tuvieron en cuenta en estas metodologías para realizar los cálculos. En la metodología por unidades físicas homogéneas, pues digamos su ámbito de aplicación es sobre todo en titulación individual. ¿Qué quiere decir esto? La metodología aplica para vivos, aplicación de valores reservados, aplicación de subsidio integral de tierras. Sin embargo, esta metodología no aplica para programas de adjudicación a título colectivo. Es decir, no aplica para zonas de reserva campesina, CIDRES, zonas de desarrollo y zonas de desarrollo empresarial. Como tal, pues esta metodología digamos, propone siete fases en las cuales se desarrolla para lograr el cálculo de WAF. La fase de esta metodología pues, es una etapa de alistamiento, donde se hace toda una recopilación y análisis de información secundaria, información relacionada en temas productivos, en temas de mercados, en temas de costos, en temas de ordenamiento territorial. Seguidamente, pues la metodología análisis por unidades físicas homogéneas. Esto es muy importante. Esta metodología, digamos que detalló un poco más la escala y actualmente esta metodología, el análisis, la zonificación por unidades físicas se hace a nivel municipal. Y es muy importante porque esa es la unidad de análisis de esta metodología. Una escala departamental y pues esto a la hora de la verdad permite hacer cálculos un poco más precisos. La tercera fase de esta metodología pues es el análisis de mercado agropecuario, pues se hace el análisis de oferta, demanda, por supuesto pues también se hace un análisis, una priorización de alternativas y un análisis más cercano con los productores para saber cómo están comercializando sus la cuarta fase pues, es la decisión de la estructura productiva. A raíz de la priorización, la metodología logra identificar los sistemas productivos. ¿Sí? Y cuando me refiero a sistemas productivos, es el conjunto de alternativas productivas priorizadas. Sabemos que un producto
se dedica a una alternativa productiva, sino a múltiples alternativas. Es decir, un productor puede tener papa y ganadería y maíz, por ejemplo, ¿sí? No solamente se dedica a un esfuerzo bastante importante para identificar estos sistemas productivos y pues hacer un análisis de aptitud. La quinta fase pues hace una modelación financiera. Esta modelación financiera son unas simulaciones que se hacen con el fin de identificar la rentabilidad de esos sistemas productivos y pues determinar estos sistemas pues si están generando los ingresos que pues exige la unidad agrícola familiar. El análisis de factores espaciales pues los vamos a profundizar un poco más. Eso digamos es un elemento innovador de la metodología, pero básicamente esto es una sensibilización de la modelación financiera, una sensibilización a nivel productivo, a nivel de accesibilidad y a nivel de mercados. Hoy no me voy a detener, pero pues en nuestras próximas secciones sí vamos a profundizar un poco más sobre qué son los factores espaciales y cómo estos inciden en el cálculo del OVA. Finalmente, pues hay la sexta fase, pues la aplicación de estándares territoriales. Digamos que estas son las áreas complementarias a la área netamente productiva, ¿sí? Esos estándares territoriales son áreas adicionales a nivel vivienda, a nivel infraestructura, a nivel de cuidado, con el reconocimiento del esfuerzo de la mujer y la seguridad alimentaria. Y por último, pues hace una verificación de la condición de adjudicabilidad, se hace un cruce de capas para saber dónde se debe adjudicar la UAF. Nuestra segunda metodología es la que se denominó UAF por zona relativa. Esta metodología pues, fue desarrollada por el Consejo 2 del 2019. Básicamente su ámbito de aplicación fue para la adjudicación de baldíos. ¿Sí? Esto fue un esfuerzo que pues, se hizo a través del ICANN para actualizar la metodología 017 del 95. Específicamente, pues esta metodología aplica para tierras baldías adjudicables. Esta metodología como tal, pues estableció, digamos, 6 pasos metodológicos. La primera fue una zonificación del territorio por zona relativa. ¿Cómo se hacía esa zonificación? Esa zonificación se proponía primero identificar la zona relativamente biofísica y luego, adicionalmente, se unía con la zona relativamente socioeconómica. Sin embargo, pues esta zonificación era más departamental, a nivel de departamentos. Seriamente, pues, esta metodología proponía que se identificaran las áreas adjudicables y no adjudicables. Acá, luego, pues, se hacía un análisis de competitividad, donde se buscaba de esa zona relativa, de esa zona, pues identificar criterios de competitividad como infraestructura, servicios públicos, acceso a créditos, y pues esto incide bastante en los cálculos. Aunque esta metodología, digamos que no tenía pues en ese entonces elementos para hacer análisis de aptitud preciso, pues sí, análisis de evaluación de tierras. Como tal, pues no indicaba que se tuviera que hacer un análisis de aptitud, pero sí da indicios de que se debe hacer un análisis de evaluación de tierras para la UAF. Seguidamente, pues ya se hacía un análisis socioeconómico, sistemas productivos, pues ya se analizaban los costos. Digamos que esta metodología no era tan cercana a los costos de producción, se construían con fuentes de información secundaria y posteriormente pues se validaban en territorio, pero la estructuración de costos se hacía con información secundaria y posteriormente pues hacía toda la modelación financiera y finalmente la metodología como tal hacía un cálculo aritmético de la UAF.
Nuestra otra metodología, pues, que la he mencionado, es el agua predial. Como tal, pues, esta agua predial, digamos que tiene su génesis en la determinación del subsidio integral de tierras. Ahí es donde tiene el génesis en el artículo 31, el subsidio darse a través de una agua predial. Sin embargo, esta definición de agua predial también tuvo un alcance en el acuerdo 203, el cual nos sepamos. En el acuerdo 203, digamos que se refiere que el agua debe ser calculada mediante los criterios establecidos. Aunque también el acuerdo 203 pues, también da línea de que la UAF también debe ser calculada con el acuerdo 202 y esto, digamos, en este acuerdo pues presta para confusión. Como tal, pues en el acuerdo 192 pues refiere que la extensión máxima de extensión para cada UAF es la que se define en la evaluación técnica y financiera de un proyecto productivo formulado para campesinos para acceder al subsidio integral de tierras. Y el acuerdo 203 pues, reglamenta todos los pasos que se pueden realizar pues, para la aplicación de válidos reservados. Como tal, el agua predial, digamos que tenía unos componentes claves. Lo primero pues, era realizar una visita técnica con el fin de identificar la superficie agropecuaria utilizable por donde se iba a desarrollar el proyecto. Finalmente, seriamente, pues se determinaba con los productores, por los sistemas productivos que se iban y con esa información pues se pasaba una formulación del proyecto productivo y una hacer los cálculos. Digamos que esos son los elementos claves de lo que es agua predial. Tenemos una metodología, pero acá sí quiero pues, precisar esta metodología si no se refiere, no tienen programas de acceso a tierras, solamente pues se refiere a agua, por el nombre y es el de el agua municipal. Esta agua no tiene ninguna relación, ninguna aplicabilidad en el sector rural. Esta agua de promedio municipal pues, fue determinada por la ley 505 del 99 y fue determinada por el municipio, sobre todo para hacer la certificación de servicios. Sí, acá no tenemos nada que ver con, esa agua no tiene nada que ver con la tributación, ni tutelación, ni el reconocimiento de derechos. La agua, pues, esta agua promedio municipal, habla en unas zonas económicas y con características económicas similares para hacer esa respectiva estratificación, pero aunque no tiene ninguna relación con el procesos agrarios, pues es importante mencionarla porque la vamos a encontrar en hacer las respectivas consultas o cuando investiguemos sobre WAFI. Bien, voy a abordar en esta segunda parte pues, el tema de la metodología vigentes. Como tal, la metodología vigente es la que se aprobó en el acuerdo 167 del 21, la metodología físicas homogéneas por escala municipal. Es un trabajo desarrollado por la Comisión Nacional de Tierras y Ministerio de Agricultura. Vamos a ver más adelante qué pasa con las otras WAC que vimos. Como tal, pues, algunas de las ventajas que se han identificado de esta propuesta metodológica, primero es que esta metodología buscó rescatar los principales elementos o los principales elementos de las otras propuestas, los mejores elementos de las otras propuestas metodológicas. Hablando la de Cali y la misma ANT. Esta web como tal buscó un ámbito de aplicación
para la redundancia bastante amplio, sobre todo aplica a todos los programas de acceso a tierra y sobre todo los que son de valores reservados y programas de acceso a tierras y el subsidio integral de tierras. Digamos, por directriz del ministerio, ¿sí? Se busca que esta metodología tuviera una eficiencia fiscal y respondiera a un proceso masivo de cálculo, ¿sí? Y no que fuera desarrollada previo a previo, ya que pues, esto estaba resultando bastante costoso pues, para las entidades encargadas de la administración de la nación. La metodología, como fue concebida y teniendo en cuenta su unidad de análisis, pues permite un mayor detalle en los cálculos, sobre todo también porque reconoce pues, tanto las características productivas que se están desarrollando en el territorio, pero también un mayor detalle frente a variedades, a la zonificación tanto geográfica como climática de los municipios. Esta metodología como tal, pues también busca un máximo aprovechamiento de información secundaria. ¿Sí? También se construyó con la visión de que la ANT redujera sus tiempos de cálculo, redujera sus tiempos de cálculo y también sus operativos de campo. Como tal, pues la metodología propone hacer un operativo de campo bastante preciso para implementar una información muy particular y no son bastante extensos. Como tal, pues la metodología también está armonizada con el procedimiento único de acceso a tierras y responde a áreas focalizadas y a procesos por descongestión y demanda. Igualmente, es una metodología que en los procesos de validación se ha resaltado que es bastante cercana. Todo el tema de priorización, todo el tema de costos, pues se hace con los productores y pues esto permite pues reconocer las alternativas productivas desarrolladas por familias pertenecientes a la agricultura familiar, campesina y comunitaria. Como les venía diciendo, pues la metodología no requiere una visita previa a previo, sobre trabajo de campo para temas productivos, mercados agropecuarios, estructura de costos. Justo pues también unificar en una sola metodología el cálculo de la UAF y que tener pues múltiples metodologías que a la hora de la verdad pues generaban confusión a los técnicos encargados pues de cálculos en el país. Y la metodología pues ha hecho un esfuerzo bastante fuerte en reducir la subjetividad. La metodología se apoya en múltiples elementos para que la subjetividad no esté presente en los cálculos de UAF. Tiene sus respectivos anexos, tiene sus respectivos hace sus respectivas claridades y esto pues logra reducir la subjetividad a la hora de realizar el cálculo. Bueno, como tal, el acuerdo 177 es el que respalda la metodología de física homogénea. Este acuerdo pues, fue construido por una mesa jurídica integrada por delegados del Ministerio de Agricultura Nacional de Tierras. Como tal, pues no vamos a encontrar en el acuerdo el documento técnico de soporte, pero como tal, sí el acuerdo tiene este documento técnico de soporte, pues está colgado en la página de la UPRA, ahí lo podemos descargar. Este documento pues ya la claridad que les expuse. Y bueno, ahí en la presentación podemos ver el link donde lo podemos descargar y bueno, y consultar. Bien,
un poco, como les decía, la metodología pues aplica para la aplicación de los líquidos, de acuerdo sobre todo. Aplicación de bienes fiscales patrimoniales y subsidio integral a tierras. Y no aplica para programas de acceso a tierras como procesos de CIRBER, zonas de desarrollo empresarial, zonas de reserva campesina, adjudicación de baldíos para entidades de derecho público y contratos de uso. Pero esto no quiere decir que esta metodología siente bases metodológicas, o sea, un punto de partida para construir tierras en el cual no aplica. Bueno, voy a hacer un paneo como del articulado del acuerdo 167, como tal es un acuerdo bastante corto, solamente tiene 5 artículos. El primer como artículo pues nos indica el objeto, donde claramente pues da la indicación de que se adopte la guía metodológica de las físicas homogéneas. El segundo artículo, pues como tal, es el ámbito de aplicación, que ya lo hemos visto en el fragmento de esta presentación. Y nos indican dónde aplica y dónde no aplica, dónde aplica esta metodología. Bueno, ¿qué pasa con las otras metodologías? Como tal, el acuerdo 167 no deroga los cálculos realizados por la 041 del 96, ni tampoco por el acuerdo 03 del 2019. Sin embargo, esos cálculos van a ir perdiendo vigencia a medida que se adopte la metodología por zonas relativamente, por unidades físicas homogéneas a nivel municipal. Es decir, que una vez el municipio esté calculado y por supuesto aprobado por el Consejo Directivo de la ANT, todos los procesos de adjudicación van a ir con los cálculos de UAF por unidades físicas homogéneas. Básicamente, eso es lo que nos está indicando el artículo 3 del acuerdo 167. Ya en el artículo 4, pues el acuerdo pues, propone que se debe realizar una revisión periódica entre la Agencia Nacional, de manera mancomunada, la Agencia Nacional de Tierras y la UPRA, con el fin de pues, hacer evaluaciones de la aplicación metodológica, pero también de la ajustes si se requiere. Y por último, pues ya nos indica este artículo la vigencia, cuando aplica, que pues está aplicando desde el año 2021. Eso, muchísimas gracias y le doy paso al siguiente panelista. Y yo hago un paréntesis, mientras mientras llega. Gracias a nuestros dos primeros panelistas que nos dan. Solo quiero recordarle a los participantes en el modo virtual que si van surgiendo preguntas, las sigan haciendo a través del chat en la ventana de preguntas y respuestas para nosotros irlas seleccionando e irlas unificando para presentárselos a los ponentes al cierre. También las acompañamos a que diligencien el formato de asistencia que les está llegando también en el chat. Entonces, si ya le damos paso al siguiente ponente. Buenas tardes. Continuamos con la aplicación de la UAF y cómo esta puede influir como un instrumento eficiente en la valoración económica ambiental. Tenemos 3 momentos, uno que es de alistamiento y caracterización territorial, social y económica, un segundo que corresponde a la aplicación de los estándares territoriales para áreas complementarias y un tercero
que está asociado a las exclusiones condicionantes y áreas de adjudicabilidad. Estos tres momentos lo que nos permite depurar el dato y cómo la información que se captura en el proceso de la construcción de la UAP puede ser un insumo eficiente para la valoración ambiental y la develación de los precios para esta zona que se quiere valorar. Estos tres momentos nos llevan a la solución propuesta o del instrumento que sería un insumo para la valoración económica. Bueno, en cuanto al alistamiento y caracterización territorial, y social y económica, esta se focaliza en 4 componentes, los cuales son el contexto territorial y económico, donde busca capturar la información o recolectar la información relevante en cuanto a lo ambiental, social y económico, y que nos pueda servir para el modelado de la información. Uno es la estructura y dinámica productiva de la región. Esta estructura hace referencia a las formas de producción, a las formas de cómo se llevan a cabo las relaciones de esa producción con el entorno. La tercera es la estructura de costos y parámetros edafoclimáticos de los cultivos. Esta estructura, y de acuerdo a estas condiciones edafoclimáticas, permiten establecer la estructura de costos que está para ese nodo de producción o ese clúster de producción que se captura en campo, teniendo en cuenta con diferentes pisos térmicos, vamos a tener diferentes clústeres, diferentes nodos, y por lo tanto la estructura de costo va a variar para cada uno de estos. Adicional que cada uno de estos pueden tener diferentes líneas productivas, diferentes cadenas, y esto se interioriza después en el modelado. Y por último, el factor de mercado se lleva al factor de mercado, lo que corresponde a las asociaciones de productores y también mediante encuestas. En cuanto a la información, a lo que se relaciona con la información ambiental, acá tenemos una tabla que resume la información que se captura para el modelado de la UAP y en las posibles fuentes de información que se tienen. Sin embargo, hay que tener en cuenta 2 cosas en este proceso. Es que los esquemas y los planes de ordenamiento territorial se crean zonas de protección, zonas de tratamiento especial, los cuales no están publicadas a través de las plataformas oficiales del Estado. Entonces se debe tener bastante cuidado o bastante énfasis en capturar esta información que está a nivel municipal y que puede determinar el cambio de la relación de la UAP con el entorno. Para la relación de la área productiva y las áreas complementarias de la UAP, tenemos en la primera, la gráfica, del área productiva mínima que necesita para que el productor campesino tenga un equilibrio, tenga un ingreso y tenga la posibilidad de capitalizar en el largo plazo con la línea productiva o con el esquema de línea productiva que se le asigne o se le proponga, se modele. Adicional a esto tenemos unos factores, unas áreas complementarias, algunas, la residencia rural, pues que no tienen relación con lo ambiental hasta el momento, el sistema agroalimentario, también la infraestructura, pero lo concerniente a la economía del cuidado tiene una importancia, y lo mismo los ecosistemas y espacios naturales. Entonces, de acuerdo a esta información, a la información que hemos capturado en el análisis del entorno, estos factores complementarios ayudan a que esta agua tenga una proyección y no se le esté quitando área útil productiva, sino que se le esté dotando con toda la infraestructura que permita
que dicha UAP sea eficiente en cuanto a la producción y aparte de eso valore la economía del cuidado y tenga el equilibrio ambiental para no sobreexplotar esa unidad. Ahora, el siguiente momento es la aplicación de los estándares territoriales para áreas complementarias, como les comentaba. A partir de la protección ambiental tenemos 3 variables que corresponden a la conectividad estructural de las coberturas naturales, a la concentración de especies y al estado de conservación del hábitat. Aquí se hacen 3 clases, donde la categoría baja, media y alta, una calificación de final de 10 a 30, donde cada una de estas variables tiene un peso igual, y esta nos permite tener la categoría de conservación ecológica. En la parte inferior tenemos una tabla de acuerdo al ejercicio realizado para Colombia, donde tenemos la calificación estándar y el porcentaje de participación que se tiene para el territorio nacional. Aquí, ya como salida, se tiene un mapa estándar de conservación, donde, pues, de acuerdo a la escala de color, pues los verdes donde tenemos la mejor conservación y el rojo donde tenemos las calificaciones más bajas. Seguido, tenemos lo que corresponde a las zonas de exclusión, condicionales y áreas adjudicables. Esta se da en cinco pasos, que es primero las zonas de exclusión normativa. También va seguido a esto nos define las áreas adjudicables, o sea, se hace un filtro espacial o qué zonas a partir del territorio donde se vaya a realizar, en este caso el municipio, qué zonas están bajo la protección ambiental y estas se excluyen del modelado y del análisis de la UAP. Después tenemos ya la zona adjudicable. Se aplica la metodología de análisis de adjudicabilidad. Se hace el análisis de las áreas adjudicables frente a la frontera agrícola, como si estas áreas adjudicables van a chocar o van a tener un conflicto frente a esa frontera agrícola, teniendo en cuenta que en cuanto a la frontera agrícola se tiene la figura de sustracción. Entonces, esta parte nos sirve para ese componente. Y por último, los lineamientos para el análisis de áreas adjudicables. Tenemos acá un esquema. En el costado izquierdo de la pantalla tenemos los diferentes tipos de exclusiones. Esto es en el primer momento del proceso, en donde todas estas figuras de protección se extraen del análisis a nivel municipal, del modelado a nivel municipal, y también si tenemos unas áreas condicionadas, se aplican. Se hace un manejo especial de acuerdo al condicionamiento que tienen dichas áreas. La inadjudicabilidad, la conservación, en la figura del costado izquierdo tenemos los diferentes tipos de exclusiones de dichas áreas, y en el costado derecho tenemos los diferentes tipos de zonas de protección de criterios ambientales que se aplican y se sustraen del modelado o del análisis del agua. Y ya tenemos el mapa nacional de áreas adjudicables, que es el producto final de las zonas donde se le sustraen las zonas de protección, las zonas ya sea por reglamentación nacional o local, y la zona que estaría disponible para adjudicabilidad. Esta información, digamos, ya este último mapa, podemos tener un dato ya depurado de qué zonas son las que podemos utilizar
para la adjudicación del agua. En estas zonas ya hay información de captura de precios y líneas productivas para cada uno de los municipios. Esa es una labor que en el momento está haciendo la ANT. En cuanto a la relación con la frontera agrícola o la valoración también ambiental, es que en esos puntos, en esos nodos donde se puede generar ese conflicto, donde a futuro se podría hacer una valoración ambiental, ya tenemos información de precios y estructura de costos de los bienes agrícolas, y eso llevándolo al siguiente capítulo que mi compañero Nelson va a explicar de la valoración contingente, podemos tener precios techo y piso más cercanos para la develación de las preferencias y la develación del precio para dicho bien ambiental que se quiera valorar. Gracias. Buenas tardes para todos, para las personas que me están escuchando aquí en el auditorio y los que están de manera virtual. Mi nombre es Nelson Manuel López. Para finalizar esta sesión tan importante y continuando con lo que mencionó mi compañero Julián, queremos encontrar la relación y entender un poco cuál es la relación entre la metodología de la UAF, la Unidad Agrícola Familiar, y también la metodología de valoración económica, y particularmente haciendo énfasis en la metodología de valoración contingente. Como mencionaban mis compañeros anteriormente, partimos de que esto viene de entender un capital, en este sentido más propiamente del uso de las tierras productivas para la producción de diferentes líneas productivas. Partimos de ahí, esos capitales naturales, precisamente la tierra, nos generan unos servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos, a su vez, lo que hacen es generarnos un bienestar social o un bienestar para el ser humano, en donde lo utilicemos. Y esa es la clave para entender por qué debemos hacer valoraciones económicas ambientales. Importante mencionar que tenemos 4 tipos de servicios ecosistémicos. Uno, de aprovisionamiento, que en este caso el que más tal vez nos relaciona a nosotros con el tema de la comida y el agua, que son los productos que obtenemos de la tierra. Tenemos también los servicios de regulación, que son de clima, básicamente inundaciones o purificación del agua. Otros que son culturales, que son los que nos proveen temas de recreación, y unos finales que son de soporte, básicamente formación de ciclos de nutrientes. Pero ¿cómo incorporar el valor de estos servicios ecosistémicos a las valoraciones económicas? Que pronto no entendemos, y es que tenemos que buscar la manera de entender todos los beneficios y los costos asociados a estos servicios ecosistémicos. Y partimos de que, por ejemplo, las zonas de frontera agrícola, o en otras zonas no encontramos, o si los hay, estos no representan el valor real que entregarían. Y a partir de eso, pues aparece la valoración económica para poder valorar el mercado que de pronto o no tiene mercado o que el mercado no da el valor real. Y la UAF, pues los insumos que nosotros recolectamos del equipo UAF, desde la UCRA, precisamente son los estructuras de costos y el análisis de mercados agrícolas que nos puedan entregar información para realizar las valoraciones económicas. O sea, acá tenemos que la valoración económica, que es básicamente valorar los servicios ecosistémicos cuando no hay existencia de mercados, y que también es una herramienta para la adecuada toma de decisiones respecto a los recursos naturales. Y acá, pues, estas valoraciones económicas nos están ayudando a corregir la PDM, que se presenta como algunas de las externalidades que están generando a partir también de la utilización de los suelos, que de pronto generamos contaminación ambiental o demás. Esto lo que busca es delimitar esas áreas de mercado y encontrar un óptimo social, que no es lo mismo que una asignación privada del mercado, cuando los productores utilizan sus tierras para generar algún tipo de recursos privados, sino que también esté bajo el óptimo social de la sociedad. Aquí, como les dije, la idea de la valoración es encontrar una métrica común o un valor monetario. Precisamente hablamos de que estamos buscando la manera de darles un valor
y aquí encontramos que es una métrica común que nos puede establecer los valores ahí. ¿Qué hacemos con esto? Pues hacer básicamente análisis de costos para hacer costo de efectividad, comparar los beneficios reales con los costos, comparar también estos valores de motor de la evaluación con otros sectores de la economía o con diferentes proyectos productivos. Como les dije, aquí buscamos identificar y cuantificar de manera física y monetaria todos los beneficios y costos de los servicios ecosistémicos, servicios ambientales que nos producen el capital natural y que esto nos permita la toma de decisiones de manera eficiente. Bueno, acá ya vemos esto. Con esto, como mencionaba mi compañero Julián, que buscamos determinar preferencias de los individuos, básicamente es determinar las preferencias de cuántos estén dispuestos ellos a compensar por el uso de los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales, sea la tierra, que están aprovechando, cómo los compensan también. Digamos desde eso. Ahora, aquí, puntual en esta parte, que es donde empecé con la metodología particularmente, la de evaluación. Tenemos como dos tipos de métodos, los directos y los indirectos. Para este caso, el que consideramos que es más apropiado y se puede realizar bajo la valoración económica es el de la valoración contingente, que está como un método directo. Es a partir de la información que como WAF encontramos, y lo mencionó mi compañero Julián, encontramos categorías altas, medias y bajas, y a partir de estos precios por nodos de producción, poder con la metodología de valoración contingente determinar un precio que sea el más cercano a esa categoría ya previamente identificada con la metodología WAF. Realmente que busca esta metodología, crear unos mercados auxiliares o mercados a partir de esta información que podemos capturar en terreno. Se crea un mercado hipotético que de pronto no existe ese mercado, entonces queremos crear un mercado hipotético para esos bienes que no tienen un mercado. Y esto se realiza a partir de encuestas, lo mencionaba también. Cómo determinar las preferencias de los individuos con respecto a un bien o a una compensación ambiental. Buscamos la información pues, primaria y que esto pues, nos permita acá la contingencia se enfoca en hacer preguntas directamente, que a partir de identificar los individuos, el territorio, hacer las primeras preguntas que están enfocadas en cuánto estarían dispuestos a pagar o a compensar por el bien, que en este caso puede ser la tierra, cómo estarían dispuestos, cuánto estarían dispuestos a pagar esas personas para compensar en alguna medida lo que están estallando. Y bueno, ya no quiero aquí lo final. Esta metodología también tiene unas ventajas y tiene unas limitaciones. Voy a cerrar con esto. Las ventajas, pues, que permite estimar unos valores. Acá, unos valores de no uso, que básicamente es como pues, la existencia también del bien, cuánto se han dispuesto a pagar estas personas. Y las limitaciones es que las valoraciones deben ser tomadas como estimaciones mínimas, decimos para estimar unos valores, pero no poner los valores reales, sino que estimar los valores. Estimar valores exactos es difícil. Los estimadores deben ser vistos no como indicativos, pues pueden ser como unas aproximaciones. Y estas variables lo que dependen de las hipótesis de los mercados que se construyen a partir de la información. Con esto lo que queríamos mostrar es una relación que podemos encontrar desde de información en territorio, que son los análisis de mercado agropecuario, las estructuras de costos, cómo esa información que se categoriza en alta, media o baja nos puede servir para estructurar una valoración económica, particularmente una valoración contingente que contenga esas preferencias de los consumidores o de los productores para compensar algunos tipos de bienes ambientales de origen. Gracias. Darle un gran agradecimiento a nuestros expositores y expertos, Juan Manuel, Álvaro,
Julián y Nelson. Excelentes e interesantes presentaciones. Les reitero las recomendaciones a registrar la asistencia a nuestros participantes en modo virtual. Y para dar cierre a esta transferencia de conocimiento, vamos a ver, estamos 3:30, todavía tenemos tiempo. Tenemos una gran cantidad de preguntas de nuestros participantes virtuales y imagino que también tendremos preguntas en el auditorio. Vamos a priorizar las preguntas inicialmente a nuestros asistentes virtuales para que nuestro evento se cierre con puntualidad. Le voy a dar la palabra a nuestro ingeniero Oscar Romero, quien moderará las preguntas. Él ha recogido en el transcurso de las 3 charlas una serie de preguntas donde se han seleccionado. Esperamos responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Vamos a darnos unos 20 minutos de preguntas y respuestas y ya damos por cierre al espacio. Entonces, Oscar, bienvenido y oídos atentos a todas las preguntas que nos han hecho nuestros participantes. Muchas gracias, ingeniera Mónica, y a todos los asistentes. Entonces nos acompañan aquí adelante, por favor, nuestros expositores, y pues ustedes toman la determinación. Yo creo que es más fácil, yo las voy leyendo una a una y ustedes así mismo me ayudan con la respuesta. Agradezco la comprensión que tengan todos nuestros asistentes virtuales en la interpretación que he hecho de las preguntas para tratar de resumirlas. Espero haber dado en el punto de lo que querían presentarnos. La primera pregunta dice, ¿cuál es el papel del SENA, las universidades y los centros de investigación en el cálculo de la UAF? Vale. Lo importante de resaltar es que el cálculo de la UAF es una responsabilidad en este momento de la Agencia Nacional de Tierra. Es la entidad encargada de realizar los cálculos para todos los municipios del país y de adoptar los resultados. Ahora bien, creo que las universidades, los centros de investigación tienen un papel importante en, primero, en divulgar los resultados, pero segundo, sobre todo, en hacer los espacios de capacitación para los tomadores de decisiones. Estamos hablando de alcaldes, de concejales, que son quienes en últimas adoptan en los planes de ordenamiento, en las políticas públicas de sus territorios, los resultados de la UAF. Entonces, hay un momento muy especial porque estamos actualizando esos rangos de UAF para todo el país y es necesario que los tomadores de decisiones estén informados y sobre todo muy actualizados frente a los nuevos rangos y sobre sus implicaciones para las políticas e instrumentos de política a nivel territorial. Muchas gracias. La siguiente dice, ¿cuáles son los componentes para el cálculo de la UAF? Los componentes como tal en la metodología por unidades físicas homogéneas son, primero, pues esta metodología se apoya bastante en información secundaria. El otro componente, digamos que el gran componente es todo el tema productivo, levantamiento de costos de producción, definición de la estructura productiva, configuración de sistemas productivos. Tenemos otro gran componente, que es el análisis de mercados agropecuarios. Pues, bueno, acá hacemos todo un tema de priorización, de análisis de oferta, de demanda. Yo integraría ahí un solo componente, que es todo el componente financiero, que incluiría pues, todo lo relacionado a la proyección financiera, la simulación financiera, pero no solamente eso, también digamos que dentro de estos componentes estaría el análisis de factores espaciales, que sensibiliza un poco todo el componente financiero para hacer cálculos más reales. Finalmente, pues está el componente pues, de territoriales, que es todo el tema de áreas complementarias diferentes al área productiva y el componente de verificación de la ubicación del agua. ¿Dónde vamos a aplicar esa agua? Pues una vez se verifique, se haga todo el
cartográfico ambiental, quitar esas áreas ambientales donde no se pueden desarrollar actividades agropecuarias. Muchas gracias. Nos preguntan si en el esquema de ordenamiento territorial no se tiene un área mínima de subdivisión, ¿aplican las excepciones de la ley 160 y cómo se aplicaría? La pregunta está demasiado específica como para el área jurídica de los equipos. Mencionar lo siguiente, creo que uno de los mensajes importantes que hay hoy en la conversación es que la UAP es la unidad mínima de suelo que hace que el suelo sea explotable eficientemente. Entonces, por ende, la unidad mínima de planificación que debemos tener en nuestros territorios. Entonces, es muy importante que a la hora de nuestros territorios actualizar sus POD, sus esquemas territoriales, pues abracen a la UAP como ese parámetro que permita delimitar las unidades mínimas de fraccionamiento de la tierra, ¿cierto? Ahora, sí, claro, hay excepciones. Está el artículo 45 de la ley 160 que nos establece cuáles son esas excepciones de la UAP. Un poco la importancia en este momento de la actualización de los cálculos es poder también analizar la aplicación de esas excepciones en vías de que en las excepciones no se empleen como algo de evadir la norma, sino al contrario, algo que verdaderamente sea una excepción. Y creemos que ese es uno de los puntos a fortalecer en este momento en la discusión de la UAP. Es algo que está a fortalecer. Muchas gracias. Varios de los asistentes tienen una inquietud y es que ellos no saben cómo fue que ustedes lograron integrar los diversos sistemas productivos. ¿Cómo fue que pudimos mezclar, por ejemplo, gallinas, cerdos, pastos, conejos, árboles, los diferentes sistemas productivos? ¿Cómo fue que se lograron integrar para poder expresar esto como en una unidad de medida? Vale, en ese componente, bueno, son 5 minutos. Cuando explicamos el componente productivo, podemos 2 horas, voy a tratar de resumirlo intensamente. La metodología, ¿qué es genial? Lo primero es que se debe realizar un análisis de aptitud biofísica del territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que todas aquellas alternativas productivas que se pueden dar o que están presentes en los territorios se comparan con la capacidad o con la oferta biofísica que tiene este territorio para estos sistemas productivos. Entonces, allí hay 10 variables edafoclimáticas que empleamos para ese análisis. Posterior a esa identificación, se hace todo un trabajo de campo donde se valida con los productores que estas alternativas productivas analizadas pues corresponden con la realidad agroproductiva del territorio. Eso quiere decir que allí existan los mercados, que se tenga la experiencia cultural y técnica de producir estas líneas en el territorio. Posterior a eso, pues, se procede a hacer un trabajo ya post-campo, donde se hace una combinación de las posibilidades de combinar los diferentes sistemas. El primero, que podamos contar en esos sistemas productivos con alternativas que se sostengan en el tiempo, aquellos cultivos que conocemos como permanentes, y que sean complementados con sistemas productivos que generen flujo de caja en el sistema. Serían aquellos sistemas de pronto rendimiento que son los cultivos de ciclo corto. Y el tema de las producciones pecuarias las hemos mirado con mucho detenimiento en el cálculo de la UAP porque por ello son demasiado eficientes. Entonces, en áreas pequeñas tenemos grandes producciones o producciones muy eficientes y se integran en el cálculo de la UAP como algo complementario, pero no como un sistema principal, debido a esta característica y sobre todo también porque estos sistemas también demandan una gran inversión en infraestructura. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿cuántos municipios del país cuentan con la UAF calculada mediante la nueva metodología? ¿Y quiénes están haciendo el monitoreo para garantizar su cumplimiento? Bueno, actualmente la construcción
se hizo con 4 municipios pilotos. Digamos que eso fue nuestro laboratorio para la construcción de la metodología. Esos municipios fueron Planadas, Huesaco, Ayabel y San Martín. Posteriormente, pues, la aplicación metodológica fue asumida por la Agencia Nacional de Tierras y aplicó la metodología en los municipios de Pradera, Aracataca y Carmen de Bolívar. ¿Sí? En este momento, digamos que hay 4 o 7 municipios regulados con Juan. Sí quiero hacer la aclaración que esos cálculos han sido adoptados por el Consejo Directivo de la agencia. Los estudios ya están los cálculos, pero obviamente debe sufrir el proceso de aprobación por parte del Consejo Directivo de la agencia. Igualmente, quiero resaltar pues, que la agencia ha sido muy propositiva la nueva metodología. ¿Sí? En este año tiene una apuesta bastante ambiciosa para realizar estudios de actualización de cálculos de la UAF y tiene como propósito pues, realizar estos estudios de actualización en 100 municipios que se deben desarrollar durante esta vigencia. Muchas gracias. Dice acá que si se tuvo en cuenta las tierras degradadas de los estudios de suelo y de cobertura del suelo de 2012 y las áreas protegidas para páramos. Y la quiero juntar con otra adicional que pregunta si se tuvo en cuenta la contaminación del suelo por temas de metales. Bueno, la zonificación por unidades físicas homogéneas, por supuesto, eso todo un cruce de capas, por supuesto, tuve en cuenta el tema de páramos, pues se trata de materia ambiental desarrollada y actividades agropecuarias. Por supuesto, pues hizo todo el cruce de capas, donde el Sistema Nacional Ambiental agropecuarias, pero en este momento no las tengo todas en la cabeza, pero sí se hizo un ejercicio bastante riguroso con nuestro equipo técnico, también pues mancomunado, no solamente con hicimos todo ese ejercicio para determinar las unidades físicas homogéneas. El tema de metales, pues no tengo entendido que haya sido implementado para calcular la unidad física, para determinar la unidad física homogénea, pero la normativa ambiental sí fue incluida y pues por supuesto también el ejercicio de la UNPRA de frontera agrícola, de frontera agrícola. Muchas gracias. Nos preguntan. Bueno, esta ya fue respondida, que era que se estaba haciendo por la implementación, ya nos contaron que está. Municipios nos preguntan si en dónde es que se pueden consultar los documentos, que si les pueden precisar un poco cuando entran a la web de la UPRA de qué parte pueden descargar los documentos. Y pues aquí también hay digamos, una opinión crítica que la vamos a mencionar, aunque no la compartamos, y es que dice que la información empleada para la metodología es muy escasa. Yo quiero resaltar una cosa, es que todavía no hemos visto como tal el desarrollo de todo el método de cálculo para la otra sesión, entonces por eso es que no se ha podido ver como todas las fuentes de información que entran allí, pero digamos que los documentos que están publicados en línea ya nos van a decir dónde los pueden consultar. He tenido la oportunidad de consultarlos y sé que son unos documentos supremamente robustos y completos. Entonces, si por favor me ayudan a mencionar cómo hacen para descargar estos documentos de la página web de la UPRA. Bueno, como tal, pues, me remito al acuerdo en la página de
de la NT, en su sección normativa, ahí van a encontrar netamente el acuerdo. O sea, ahí vamos a encontrar el documento técnico de respaldo. El documento técnico de respaldo se encuentra colgado en en su sección de publicaciones. Ahí no solamente van a encontrar el documento de respaldo, sino todos los anexos metodológicos, que si no me falla la memoria son aproximadamente 16 anexos que respaldan toda la metodología. La podemos encontrar, bueno, lastimosamente no podemos mostrar todo el ingreso, pero sí los invito a ingresar a la UPLA, sección de publicaciones, y hacer la descarga del documento. Es más, en la presentación vamos a encontrar que vamos a encontrar el documento. Y estoy de acuerdo con la doctora, pues en esta sesión no entramos a profundidad toda la explicación metodológica, lo vamos a hacer en la segunda sesión y pues nos vamos a dar cuenta que pues, la metodología sí ejercicio bastante riguroso de revisión de fuentes secundarias. Muchas gracias. Les vamos a ceder aquí a las personas que están haciendo fila para Twitter 1 minuto máximo, por favor, para elaborar su pregunta y que nuestros panelistas puedan responderla adelante. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Gracias. Si bien en esta sesión se mencionó de alguna manera la utilización de métodos indirectos, entre otras cosas, pues reducen los costos de la aplicación de esta. ¿Qué contemplaciones se han tenido para afrontar aquellas limitaciones que pueden tener algunos territorios en cuanto a la implementación de dicha metodología, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuestiones de seguridad o aspectos sociales que pueden restringir la aplicación de la metodología en algunos territorios, lo cual implica el reconocimiento de la realidad nacional? Sí, sobre tu publicación del ministerio, sí, pues la aplicación metodológica escala predial está sobrepasando la capacidad fiscal de la agencia. Por eso se buscó que esta metodología, digamos, tuviera una aplicación menos dispendiosa, menos costosa y, por supuesto, en menos tiempo. Por supuesto, ahorita la aplicación está a cargo metodológica, está a cargo de la agencia y bueno, pues ellos tienen dentro de su misión institucional, pues unos municipios priorizados donde pues se revisan todos los temas de la necesidad del municipio, todos los temas de seguridad, todos los temas pues también de necesidad para desarrollar los planes de ordenamiento social de la propiedad y a partir de la adicional de la agencia es que están haciendo los cálculos metodológicos, pero la metodología como tal, ya netamente operativa, pues sí busca, es una metodología bastante cercana que busca hacer un cálculo teniendo en cuenta la realidad productiva de la agricultura familiar campesina y comunitaria. Bueno, y la última pregunta, nuestros asistentes virtuales quieren que por favor ustedes les expliquen la diferencia entre esta unidad agrícola familiar y la unidad agrícola familiar de servicios públicos, y que si con los nuevos cálculos de esta unidad agrícola familiar va a tener alguna repercusión en esta otra UAF de servicios públicos y estratificación. No. Pues de entrar, pues la unidad agrícola familiar, unidad agrícola familiar por unidad física homogénea, no incide en la unidad agrícola familiar promedio municipal. La diferencia como tal, pues la unidad agrícola familiar promedio municipal es netamente para la estratificación de servicios públicos, no inciden en los procesos pues agrarios como tal, es una unidad aparte. Esta unidad agrícola, la unidad agrícola familiar por unidades físicas homogéneas, por supuesto, que tiene un ámbito de aplicación, pues sobre todo en procesos agrarios de título individual. Muchas gracias, los invito a tomar asiento y le doy la palabra a mi compañera Mónica para hacer el cierre del evento. Muchas gracias.
Pero para cierre, nuevamente a nuestros invitados virtuales les reiteramos por última vez, no es una cantaleta, el diligenciamiento del registro de asistencia. Eso para nosotros implica indicadores de importancia frente al reconocimiento a ciencias, que es como el objetivo principal de estos espacios. Gracias nuevamente a nuestros 4 ponentes del día de hoy, investigadores y expertos temáticos Juan Manuel Buritica Espintia, Nelson Fabián López Barrero, Julián Mauricio Flores, Álvaro Andrés Sánchez, que hacen parte del equipo técnico de la Unidad de Planificación Rural y UPLA en este espacio de transferencia de conocimientos sobre la Unidad Agrícola Familiar UAF, marco jurídico e insumos para la valoración económica ambiental. Gracias a todos los asistentes acá en el auditorio, como nuestros asistentes virtuales que nos acompañan cada 2 semanas en estos eventos técnicos científicos denominados Viernes de Investigación, que organiza la Dirección de Investigación y Prospectiva dentro de su reconocimiento como centro de investigación. Queremos recordarles que si por alguna razón tienen más preguntas para nuestros panelistas, sabemos que vamos a tener una segunda jornada dentro de 2 semanas, el próximo 26 de mayo. Estaremos mirando la tecnología y estará a cargo el experto Arturo Duica. Entonces, si tienen preguntas adicionales, nos pueden escribir al correo electrónico eventos.científicos@igac.gov.co para responderlas de manera virtual. Queremos anunciarles que pueden ver la grabación completa de esta ponencia y las demás ponencias de viernes de investigación en nuestro canal de YouTube, @IGAC Colombia, que en nuestras redes sociales les estaremos anunciando con tiempo cuando se suba. Pues obviamente tenemos un tema de logístico para su publicación, pero estén atentos a nuestras redes sociales que les estaremos informando. Gracias de nuevo por unirse a nosotros. Esperamos verlos en nuestra próxima jornada de viernes de investigación y tenemos el gusto, pues, les reiteramos de anunciarles esta segunda jornada de explicación de la metodología el próximo 26 de mayo. Eso es la presentación. Bueno, sí, también por acá nos preguntan y los reiteramos en las preguntas en el chat, que también tendrán acceso a la presentación y los que deseen, y también se les preguntaba en la asistencia, por eso insistimos, los que deseen una constancia de participación en este evento científico para sus temas de CERELAC y demás, se los estaremos enviando ahorita de correo. Entonces, los que deseen nos escriben y les enviamos la presentación, igual en el chat se publicó. Muchísimo nuevamente, feliz resto de día y hasta la próxima.